Bienvenidos una vez más, gracias por acompañarme en este segundo video de clases de inglés. En el día de hoy vamos a estar trabajando con un verbo muy especial y muy particular, muy renombrado también. Se trata nada más y nada menos que el verbo to be. To be or not to be? That is the question. Así que nos espera una Shakespeare lesson, quédense ahí para verlo todo. Hoy les presentamos to be or not to be. Comenzamos por lo tanto con lo primero a puntualizar en cuanto a este verbo tan particular. Y es particular porque no tiene solamente un significado, tiene doble significado. El verbo to be significa ser o estar. Para poder conjugarlo, lo primero que vamos a hacer es partir de los subjects. Eso está en el video anterior, así que si no sabes lo que son los subject pronouns, te invito a que puedas ver primero el primer video que publicamos y luego pases a conocer cómo es el verbo to be. Entonces, partimos de los subject pronouns, como bien decía. El primero es el I, recuerdan que es primera persona, y lo conjugamos con el verbo am, I am, yo soy o yo estoy. Eso es el significado. You are, tú eres, tú estás, o usted es, usted está. He is, él es o él está. She is. Ella es o ella está. It is. Ello es o ello está. Estamos hablando de, una vez más, objetos, animales, ideas, cosas que no son personas. We are. Nosotros somos o nosotros estamos. You are. Ustedes son, ustedes están. Y finalmente, they are. Ellos son o ellos están. También es que este verbo va a tomar significado real gracias al contexto o al complemento que hay en una oración. Por ejemplo, si empezamos a mirar la primera oración que tenemos aquí, dice I am a teacher, yo soy una profesora. La segunda oración dice I am in Montevideo, yo estoy en Montevideo. Jamás podría decir yo estoy una profesora o yo soy en Montevideo. ¿Cómo nos damos cuenta que este verbo es ser y cómo nos damos cuenta que este verbo es estar? Eso es gracias al contexto o gracias al complemento de esa oración. Si yo, por ejemplo, quitara el complemento de la oración, ustedes no sabrían si el primer verbo es ser o estar, así como en el segundo caso tampoco lo podrían saber. Por lo tanto, es muy importante tener en cuenta que este verbo va a tomar significado gracias al contexto o al complemento de la oración. Continuamos entonces proveyendo algunos ejemplos en los casos de tercera persona y segunda persona. Como pueden ver, las dos primeras oraciones corresponden a he, él, y dicen he is my brother, he is doing the shopping. Él es mi hermano, él está haciendo las compras. Una vez más, como podemos ver, el verbo to be toma significado real cuando estamos frente a un contexto que le dé ese significado. Yo no puedo decir él está mi hermano o él es haciendo las compras. Sin embargo, sí puedo decir él es mi hermano, él está haciendo las compras. Por lo tanto, una vez más, vuelvo a repetir, el complemento o el contexto de la oración es lo que justamente le da real significado al verbo to be. Lo mismo pasa en el caso de segunda persona. You are good students, you are learning English. Ustedes son buenos estudiantes, ustedes están aprendiendo inglés. No podríamos decirlo de la forma inversa. Continuando con nuestro tema de hoy, tenemos que puntualizar también que en todo tiempo verbal nosotros tenemos tres tipos de oraciones posibles. La primera refiere a las oraciones positivas o afirmativas. La segunda refiere a las negaciones y la tercera a las interrogativas y preguntas.
Hasta este momento hemos estado trabajando con oraciones afirmativas, por lo tanto vamos a repasar algunos ejemplos que ya hemos visto. He is doing the shopping. You are good students. Él está haciendo las compras, ustedes son buenos estudiantes. Recuerden que este verbo tiene un doble significado, ser o estar. Por lo tanto, ahora vamos a ver cómo es que nosotros podemos negar este verbo para crear oraciones que sean negaciones. En el ejemplo, como pueden ver aquí, lo que tenemos que hacer es tomar el verbo to be en sus 3 conjugaciones posibles, que es am, are, is. Y luego vamos a agregarle la negación por excelencia en el inglés, que es el not. Así queda am not, is not o isn't, que es lo mismo pero un poco más abreviado, y are not o aren't, que también es lo mismo. ¿Sí? A continuación tenemos algunos ejemplos negados. Vamos a empezar con el ejemplo de abajo, que yo en realidad cuando lo escribí me olvidé de ponerlo primero, que es el ejemplo con la primera persona, con el I. Dice, I am not teaching English. En vez de decir, I am teaching English, I am not teaching English. No estoy enseñando inglés. El siguiente ejemplo vendría a ser ahora sí, en tercera persona, he isn't doing the shopping. En vez de decir, él está haciendo las compras, él no está haciendo las compras. Y por último tenemos el ejemplo de la segunda persona, you aren't good students. Ustedes no son buenos estudiantes. Espero no tener que decir eso este año. Ok, siguiendo entonces con nuestro tema y redondeando esta parte, en realidad lo que quería recalcar es la importancia de recordar que cuando yo utilizo el verbo to be tiene 2 significados y que por lo tanto para poder negarlos tengo que agregar la negación por excelencia, que es el not. Lo último que nos toca aprender entonces en cuanto al verbo to be es cómo hacer preguntas o cómo hacer oraciones interrogativas. Lo que tenemos que entender es que es muy diferente al español. No es, por ejemplo, como cuando yo digo, vamos a tomar el primer ejemplo, él está haciendo las compras y después cambio el tono de voz y digo, ¿él está haciendo las compras? Y ahí yo ya logro mi pregunta. En inglés, en realidad, tenemos que hacer mucho más, o mejor dicho, un poquito más, que simplemente cambiar el tono de voz. Y eso requiere de una inversion, una inversión. Tengo que invertir en realidad el orden de las palabras en mi oración para poder realizar una pregunta en inglés con el verbo to be. Vamos a partir entonces de los 2 ejemplos con oraciones afirmativas. He is doing the shopping. Él está haciendo las compras. You are good students. Ustedes son buenos estudiantes. Haciendo lo que recién les decía de invertir el orden de las palabras, vamos a pasar el verbo to be para el primer lugar de la oración, quedando entonces la persona o el sujeto en segundo lugar. En vez de decir he is doing the shopping, yo voy a decir is he doing the shopping. En esa forma yo voy a poder interrogar o hacer preguntas con el verbo to be. Lo mismo sucede en el segundo caso. Lo que tenemos que saber es que cuando yo pregunto con el verbo to be, siempre voy a responder también con el verbo to be y van a ser respuestas cortas. Voy a poder responder yes, he is, sí, lo está haciendo, no, he isn't, no, no lo está haciendo. Por lo tanto, en este caso lo que tenemos que recordar es que para preguntar yo tengo que invertir el orden de las palabras para poder entonces sí obtener mi pregunta. El último ejemplo que nos queda es el de you are good students y la pregunta es are you good students? Así quedaría. Y esa respuesta la vamos a saber solamente si aprendes el contenido de este video. Repasando, el verbo to be es un verbo que tiene doble significado, ser o estar. Es posible conjugarlo de 3 maneras dependiendo de los sujetos que usemos. Am, si es para I, is, si es para he, she, it, y are, si es para we, you, they. Como en todo tiempo verbal, el verbo to be puede ser presentado en 3 formas distintas: en oraciones afirmativas, en oraciones negativas y en oraciones interrogativas. Algunos ejemplos se proveen a continuación.
Oraciones afirmativas. I am a teacher. He is doing the shopping. We are learning English. Para negar el verbo to be, es necesario recordar que se debe agregar el not. De esta manera, obtenemos el verbo to be en sus tres formas negadas: am not, is not o isn't y are not o aren't. Oraciones negativas. I am not a teacher. He isn't doing the shopping. We aren't learning English. Por último, para interrogar, es necesario recordar invertir el orden del sujeto y el verbo en la oración. Pasando el verbo al primer lugar y el sujeto al segundo lugar, obtenemos nuestra pregunta. Algunos ejemplos de preguntas son: Are you a teacher? Is he doing the shopping? Are we learning English? Es importante recordar que siempre que se pregunta con el verbo to be, debemos responder con el mismo verbo, como se muestra en los siguientes casos. Guys, that's all for now. Eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado el video, que les haya quedado claro. Recuerden que pueden dejar en los comentarios preguntas o dudas o sugerencias también para poder mejorar mis videos. Se agradece todo tipo de sugerencia, de ayuda. La verdad que estoy muy contenta de poder hacer este emprendimiento con ustedes. Pero recuerden también compartirlo a aquellas personas que quieren aprender inglés o que tienen dudas sobre este tema. Así que suscríbanse, denle like y muchas gracias por acompañarme.